Bienvenidos a Más que Pláticas. Y estamos con todo un personaje, alguien que queremos mucho acá en México y que es un gran amigo, un gran colaborador y una persona que tiene toda la autoridad para platicarnos y explicarnos temas y enfoques novedosos que tienen que ver con el Evangelio del Reino. Bienvenido, Abel. Muchas gracias. Un placer que estés aquí. Un privilegio. ¿Cómo te han tratado aquí los vallartenses, los mexicanos? Wow, muy bien. He comido mucho chile y disfrutado mucha comida mexicana. Por si no saben, yo tuve la oportunidad de estar en 2, 3 comidas con Abel y come mucho chile. Sí. Mucho chile. Y Son años de entrenamiento. años de entrenamiento. No lo intenten en su casa. Pues muchas felicidades, gracias porque has adoptado parte de nuestra cultura. Sí. Me platicas que allá en Córdoba comen chile, tú, una de tus hijas. Sí. Tengo una de mis hijas que prueba todo. De hecho, llevé, por ejemplo, chapulines. Bueno, en Argentina no saben que el chapulín es como un saltamontes que se come acá en México y mis hijas lo comen. Hormigas de Colombia, prueban todo. Ellas me ven a mí comer y tengo una que de a poquito empezó a probar picante y hoy come. ¿Y cuál es el como picante que más te gusta? el habanero, sin duda. Wow. Habanero, sí. Hay uno que me gustaba mucho y ya no se fabrica más, que era ahumado. Wow, era riquísimo. Cuando venía me llevaba todos los que había en el supermercado y ya no lo encuentro. ¿Y de la comida mexicana cuál es la que más te gusta? No, los tacos de todo tipo. Bueno, acá en Vallarta probé los de marlin. ¡Wow! ¡Qué cosa rica! Pero si no, tacos de cabeza, de cachete, qué rico. Todo tipo de tacos. Me Muy encanta. bien. Y se nota, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta o cuál es el mayor gozo que tú tienes en el ministerio? Tu mayor gozo, lo que más te gusta, lo que más te apasiona, Wow. lo que es como si estuvieras comiendo tacos mexicanos con chile habanero. Wow, hay algo misterioso de servir en el ministerio, es que cada vez uno se va dando cuenta qué inepto que uno es en comparación de lo que se espera de nuestra labor. O sea, yo en mi infancia crecí creyendo de que para ser un buen pastor había que predicar bien. Y me esforcé muchos años de mi vida en tratar de conocer más de la Biblia, de saber cómo predicar, de cómo hablar mejor, hasta que en un momento la frustración propia de lo que significa madurar, te das cuenta que no sirve de nada todo eso. O sea, de hecho, recuerdo de mi niñez que un profeta me había dicho de que iba a escribir libros y pasé muchos años esforzándome por escribir un libro hasta que entendí que a Dios no necesita mis libros, que a Él no le sirven mis libros. Dicho esto, lo que significa es que lo que uno procura ver en el ministerio, que es las personas transformadas, sus vidas transformadas, no se logra hablándoles. Uno se puede pasar la vida hablándoles porque la obra del ministerio no es como ser un coach ontológico. Está bien, el coach ontológico hace una labor loable, pero no es lo mismo que ser pastor. Ser un pastor o ser un maestro del Evangelio es provocar a las personas a la vida del Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ahí hay algo que me conecta a la pregunta. ¿Qué es lo que más me apasiona de mi labor? Es cuando yo puedo detectar que en una persona se despierta esa vida del Espíritu y se les despierta como una explosión. No sé cómo explicarlo, pero es uno anuncia el Evangelio, anuncia, pero en un momento te encontrás con alguien que te dice una palabra y aunque cualquiera la puede estar oyendo y dice, ¿qué dijo? Pero yo ya he aprendido a detectar cuando en esa persona, como el que busca petróleo y explota el pozo y sale, ¿no? Ver eso, ay, eso me apasiona, eso me encanta, eso
ver a personas que el rostro se les muda cuando logran ver el Evangelio, cuando logran ver lo que Dios realmente tiene para ellos, y eso es solamente algo que el Espíritu de Dios hace. Y yo he aprendido a renunciar a cualquier gloria del ministerio, a cualquier objetivo humano, natural, con tal de no perderme eso, Ese es mi disfrute, es un deleite. O sea, el mayor gozo es ver a una persona o a un grupo de personas que este evangelio del reino les hace clic. Totalmente. ¿Y cuál Sin duda. es la mayor frustración? ¿Cuál es la mayor decepción? ¿Cuál es la mayor molestia que tienes? Así como hay un gozo indescriptible en ver esto, ¿qué es lo que más te entristece? Decimos en México, te agüita. Creo que he aprendido a que me entristezcan, primero en mi propia vida, verme gobernado por cosas humanas y terrenales. O sea, eso, por ejemplo, si de pronto me doy cuenta que estoy triste por algo terrenal, al mismo tiempo me entristezco en el espíritu, es decir, ¿qué hago entristecido por esto? Parece contradictorio, ¿no? Pero primero eso y después quiero, no sé si ya es así en mí, pero lo que quisiera es eso que el apóstol Pablo dice a los Gálatas: temo de haber trabajado por ustedes en vano, ¿no? Y eso es un buen temor, es una buena frustración, ¿no? De decir que está la posibilidad de trabajar en la obra del ministerio y hacerlo en vano, ¿no? Esto conecta directamente con el día del Señor, ¿no? Que mi día a día sea gobernado por ese día, por el día del Señor, donde vamos a saber si nuestra labor resultó vana o va a tener recompensa. Y yo sé porque he aprendido esto del Evangelio, que si no vemos madurez en los cristianos, toda nuestra labor es en vano. Entonces me frustra no ver, pero al mismo tiempo he visto, así como el que siembra, ¿no? El que siembra sabe que no todas las semillas germinan, pero la que germina cuenta mucho más que las que no germinaron. Entonces, el que planta un árbol no está pensando, no se frustra por el árbol que se secó, no, porque sabe que por cada una que sí toma, el fruto es abundante y ahí se absorbe la frustración. Abel, te entiendo perfectamente, porque hay ocasiones en la vida en que haces tus máximos esfuerzos y tienes como ciertas ilusiones de que ves ciertos comportamientos en ciertas personas y dices, lo estamos logrando. Y de repente desaparecen. Y a veces, al menos a mí, te pasan pensamientos de decir, yo ya me voy. Yo ya me enfadé. ¿Te ha pasado eso? Sí, sin duda. Sin duda, pero el Señor me trae de ahí con amor siempre. Siempre, siempre. Yo creo que hay una cura a todo tipo de frustraciones cuando el Señor te pregunta, ¿y vos de quién sos? A mí me lo pregunta en argentino. ¿Ah? ¿A quién le pertenece? ¿Sos tuyo? Si sos tuyo, dale. Ahora, si vos sos mío, entonces, ¿de qué te preocupas, ¿no? Entonces, ahí se extermina todo tipo de frustración y de ahí venimos, ¿no? Con lo cual el Señor nos llama a servir en amor a las personas, en entregarnos en gracia, la misma paciencia que el Señor tuvo con nosotros, porque si fuera por mí, ya estaría totalmente descalificado de toda gracia del Señor, pero Él ha sido tan paciente conmigo y no me pide otra cosa el Señor con otros, ¿no? Sabemos que la Biblia, toda, es un compendio de verdades, algunas verdades pasadas, otras verdades presentes, pero aparte de la Biblia, Abel, ¿qué otro libro o qué otros libros son los que han influido o están influyendo
en tu ministerio, en tu vida? Bien. Porque tú escribes libros. Sí, sí, así es. Y escribiste libros porque en algunas etapas de tu vida pues has leído libros. Ujú. Bueno, generalmente mis lecturas han sido siempre enfocadas. Yo veo a personas y admiro eso, personas que compran libros, compran y los leen, 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 y de eso creo que eso es muy edificante y muy loable. Entre ellos, por ejemplo, crecí en una casa donde mi papá tenía sus libros y tenía bibliotecas que no entraban en nuestra casa. O sea, literalmente había libros acumulados por todos lados, porque en mi casa no entraban. En mi caso me tocó, por causa de la construcción de la palabra en nosotros, y lo que dice siempre mi papá, dice que somos como un laboratorio que nos explota todo el tiempo, pero que en algún momento vamos a encontrar una fórmula, ¿no? Ese ha sido un resumen de nuestra historia ministerial, ha sido explosiones, 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 y creo que ya hemos encontrado algo que es útil para facilitar a nuestra generación. Los libros de mi papá siempre han sido de mucha edificación para mi vida. También me gusta mucho Watchman Nee. En mi adolescencia leía Max Lucado, por ejemplo, algunos libros así que después más bien me gustan mucho los libros de Watchman Nee, me gustan mucho los escritos de Isaac Pennington, que son libros que no están publicados, pero ahí en las redes están, son libros del 1700, que, de los primeros cuáqueros, que yo creo que esa gente tenía un entendimiento del nuevo pacto y de la vida en el espíritu adelantada a sus días. Obviamente con todas las precauciones de leer y de retener los buenos. Si alguien me pregunta qué leo, me gustan mucho los escritos de Isaac Pennington y de algunos contemporáneos de él, que realmente fueron de mucha edificación. Y la experiencia con mis libros fue más que nada, y de hecho les recomiendo a todos los que están viendo este programa, a que escriban, a que hagan su propia construcción. La experiencia de la escritura es una experiencia muy edificante para el que escribe, y más si pueden tener a su alrededor a alguien que los ayude a corregir lo escrito. Es decir, a ver, no te entiendo lo que pusiste acá, ¿cómo es esto? Y volver a escribir y volver a leer. En algunos casos, algunos de mis libros los corrigieron 5 personas. Me toca leerlos 10 veces. Después de que uno lee 10 veces lo que ha escrito, ya uno se aburre de uno mismo, pero esa experiencia es muy, muy especial. El libro de mi papá, Victorias Espirituales en el Alma, es un libro que me parece sumamente clave para nuestros días. Es un libro que recomiendo sin duda. Y bueno, eso básicamente. Muy bien. Dentro de los libros o de las cartas del nuevo pacto, ¿cuál es el que más te gusta o el que más te llama la atención y por qué? Sin duda Efesios y Filipenses, Romanos. Bueno, realmente es muy difícil. Lo que tiene Efesios y Filipenses son cartas que realmente el apóstol Pablo se relaja de tener que corregir cosas para poder profundizar. Él dice en una de sus cartas: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Quiere decir que ellos tenían conversaciones importantes para el crecimiento, pero que ellos no podían plasmar en sus cartas por causa de la inmadurez, ¿no? Entonces, en el caso de los corintios, al saber el apóstol Pablo que había tantas enemistades entre ellos, en el caso de los gálatas, conductas judaizantes, cosas que detenían a la iglesia en sus días, no pudo hacer el apóstol Pablo otra cosa que ponerse a corregir las cosas que había que corregir. En cambio, Efesios es una carta que tiene mucha riqueza en misterio y que puede ser de mucha edificación. La carta del apóstol Pablo a los romanos, que siempre digo que no eran romanos los que leían esa carta, en realidad eran judíos que estaban en Roma, pero bueno, simplificando, romanos, tiene otra particularidad, y es que es como una antesala al Evangelio,
porque el apóstol Pablo todavía no ha estado con ellos. Posiblemente haya estado con algunos con los que haya compartido, ya sea en Israel digo en Jerusalén o en alguno de sus viajes, pero en realidad él todavía no ha ido a Roma y eso le da un cariz especial a la carta a los romanos. Pero realmente no es que tenga uno preferido, todo es muy, muy rico. Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles como uno solo, wow, es tremendo, tiene muchas cosas, sacando las historias, los criterios que deja ver Lucas detrás de lo que escribe, es lo que a mí me apasiona de Lucas, es no solamente la descripción exacta que él hace de los hechos, sino cómo él los describe. Me deja ver qué forma ellos pensaban el Evangelio. Una pregunta de fantasía. Sí. Si tuviéramos una máquina del tiempo y pudieras viajar al pasado, ¿a qué personaje de la Biblia te hubiera gustado que te llevara esa máquina? Que no fuera Jesús. Que no fuera Jesús. Puede ser Adán, puede ser Noé, Abraham, José, Pablo, quien tú quieras. Wow, si tú dijeras, tienes la oportunidad de viajar, bueno, ¿a qué personaje te hubiera gustado conocer y por qué? Una respuesta así como que sería casi obvia sería el apóstol Pablo, evidentemente creo que sería la primera elección, pero saliéndome de esa parte obvia, creo que también anda dando vueltas por ahí Salomón, sin duda, porque tiene mucha riqueza, especialmente el Salomón que escribe Eclesiastés. Me hubiese gustado dialogar con él las experiencias que lo llevaron a esa frustración que él experimentó después de gustar todo lo terrenal y él ver a Cristo en eso. Me gusta ese momento de Salomón, no la riqueza ni la abundancia, sino ese momento de su sabiduría. Job, pero tengo que elegir uno, ¿no es cierto? No, pues ya elegiste varios. No. Elijo a Enoc, sin duda. Enoc. ¿Por qué? Y porque Enoc tuvo la capacidad, de hecho, Enoc junto con Job y con Abraham, tuvieron la posibilidad de expresar un tipo de vida que se volvió la antesala más perfecta de la fe que ahora nos es dada a nosotros por gracia. Y eso es muy, muy misterioso, porque es así como Abel anunció a Cristo en su sacrificio, Enoc pudo profetizar algo del nuevo pacto muy fuerte, que es experimentar la transformación del alma y de la nueva vida en el espíritu, porque él cuando dice que él caminó con Dios, lo que dice que él renunció a cualquier vida, a cualquier agenda personal. Eso significa. Y que él dedicó sus días a ver lo que Dios estaba queriendo hacer. Eso significa que él caminó con Dios. No es que Dios le fue favorable, porque algunos quieren eso de Dios, que Dios le sea favorable. O sea, yo me voy al trabajo y que Dios me siga. No hizo eso. Enoc dijo, yo renuncio a todo y a ver, ¿dónde está Dios? Que yo quiero ir a seguirlo. O sea, y esa forma de vivir creo que le permitió a Enoc entender muchas cosas y me hubiese gustado verlo. Sin duda me hubiese gustado verlo. ¿Y qué personaje te hubiera gustado conocer en la misma máquina del tiempo, pero para darle unos bibliazos en la cabeza? Agarrar una de esas Biblias Thompson, grandotas, gruesas, y decirle, cabezón, cabezón, cabezón. O sea, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Bueno, desde ya no elegiría a ningún personaje del Antiguo Testamento. Primero porque creo que si yo hubiese estado en su lugar, hubiese hecho lo mismo que ellos hicieron. Ajá. O sea, yo soy de los que piensan que el alma humana es predecible, es cíclica, es repetitiva y sin vida espiritual es aburrida. O sea, esas son las 4 características que el alma tiene sin vida. Y por eso tenemos una Biblia que describe todos los comportamientos posibles del alma.
Con lo cual, entendiendo que el alma es predecible, me anticipo que si yo hubiese sido Noé, me hubiese emborrachado después de bajar del arca. Entonces no me atrevería a reclamarle eso a Noé. O sea, tampoco le diría a Sansón, Sansón, ¿por qué le dijiste a Dalila? No, si yo hubiese sido a Sansón, también lo hubiese hecho. Entonces, desde ya ninguno de ellos. Porque creo que más bien si pudiera hacer reaccionar a alguien, lo haría en función de la posibilidad de ver y de preferir quedarme ciego. Yo hay uno que sí me encantaría cruzármelo en el camino y es Ademas. Ademas, o sea, wow, oíste el Evangelio, viste el poder de Dios y amaste el mundo. Amaste el mundo. O sea, después de gustar los poderes del siglo venidero, como dice Hebreo, ¿no? Después de gustar la buena palabra de Dios, amar el mundo. Es como tener la mesa de un rey servido delante y revolcarte con los cerdos para comer lo que comen los cerdos. Entonces, ahí sí, ese elegiría. Lo das unos bibliazos. Sí, sí. Oye, ¿y qué personaje no bíblico, realmente admiras? No sé, alguno de los reformadores o algún conquistador, aunque no tenga que ver directamente con la reforma o con el cristianismo como tal, algún filósofo, algún personaje, ¿y por qué lo admiras? ¿A quién dices tú, fulanito de tal, mis respetos, me hubiera gustado conocerlo, me hubiera gustado estar ahí, yo he aprendido de él estas cosas? Bueno, ya mencionaste, por ejemplo, a Watchman Nee. Sí, sin Sí, duda. me queda claro que es Sí. alguien especial, y mencionaste otros autores. ¿Quiénes son las personas que tú dices, estos personajes me inspiraron o me han Yo creo que inspirado? hay muchas personas contemporáneas a mis días que realmente son ejemplos y facilitadores y que sus vidas me ahorran tiempo. Sin duda, mis padres, eh, personas como el apóstol Gustavo Lara, como Lucas Márquez, personas contemporáneas que doy gracias a Dios por ellos, por personas que comprometen sus vidas, muchas más. O sea, cometería el error de realidad de empezar a decir nombres, porque realmente hay muchos en nuestros días que expresan esa pasión y ese compromiso con la verdad, ¿no? Y que uno dice, están dispuestos a renunciar a toda comodidad humana por causa de la verdad. Eso lo admiro mucho. En el caso de Watchman Nee, para mí me quedan sus escritos. Realmente conozco poco de su vida, pero, por ejemplo, de los escritos de Isaac Pennington y de sus contemporáneos, me gusta esa, que de hecho me ha tocado leer un poco sobre su historia, que se llamaban Los Primeros Amigos. Los amigos se llamaban entre ellos. Ellos no se llamaban cuáqueros en ese momento. De hecho, la forma en que ellos vivían y predicaban no tiene nada que ver con la expresión de lo que hoy son los cuáqueros. Solamente quedó un vestigio de todo eso, pero ellos tenían algo, y es esa manera de entender el Evangelio donde todo lo que es espiritual tiene tanto valor para ellos, que nadie tiene que enseñarles a ellos lo poco valioso de las cosas del mundo. Entonces, admiro, y de hecho hay muchos libros de esa época que cuentan cómo ellos tuvieron que enfrentar a los políticos de su época, la economía, o sea, el nivel de compromiso donde yo veo en ese punto de la historia que sí hubo referencias y obra del Espíritu en todas las generaciones, en todas las generaciones. En nuestro caso hoy nos toca tener otro tipo de batalla que es más intelectual, que es una batalla de ideologías, ¿no? Que tampoco es fácil de hacerlo. Pero sí, creo que a muchos de ellos, hay varios autores de esa época que realmente me admiro mucho cómo tenían un compromiso extremo con la palabra del Evangelio y con la verdad del Evangelio. Abel, estamos en una etapa de la humanidad
donde las redes sociales o los medios de comunicación se han intensificado de tal manera donde prácticamente la gran mayoría de la humanidad tiene acceso a cualquier tipo de información. Y te he preguntado por personajes que te gustaría conocer o que te gustaría ver y decirles ciertas verdades, sin dar nombres. Nosotros en lo personal hemos platicado de ciertos ministerios o personajes del mundo evangélico que pues traen una enseñanza muy mezclada de Antiguo y Nuevo Testamento, una enseñanza muy raquítica de humanismo con cosas espirituales, y están forzando mucho y manipulando mucho a las personas en cuanto a lo que es la vida del espíritu. Y hay personas que se congregan, miles o millones de personas que se congregan en estas iglesias locales, donde tristemente pues no pueden crecer porque la enseñanza no da para eso, por la situación que se está viviendo. Sin dar nombres, sin poner nombres de pastores o apóstoles o de organizaciones o iglesias. ¿Tú qué les dirías a estos personajes que han hecho del evangelio un negocio donde están manipulando y abusando de las personas? ¿Tú qué les dirías en cuanto a todo el conocimiento que tienes? Claro, en un mensaje de amor, en un mensaje no de condenación, de que bola de manipuladores se van a ir al infierno. No, sino decir, hermano, en 2-3 minutos, ¿qué les pudieras decir en cuanto a estas verdades que están en el Nuevo Pacto? Yo creo que hay dos tipos de ministros, de los cuales uno tiene que todo el tiempo cuidar de no caer en ninguno de esos comportamientos. Uno, del cual yo creo que es insalvable, que es aquel que, conociendo la verdad, prefiere la mezcla, la mentira, porque es funcional para su propia vida, porque es funcional para sus propios deseos personales, por el anhelo de crecer humanamente. Deciden voluntariamente no obrar en la verdad del Evangelio, y a esas personas no puedo decirles nada sino saber que el Señor los juzgue. O sea, ¿tú crees que hay personas Sí, que están conscientes, sí, predicadores, pastores, que están conscientes de que no están bien y no les importa? totalmente, totalmente. Y hay otros que, aún estando en el error, lo hacen porque o es la forma que han aprendido, o es la luz que han tenido, o ellos mismos todavía en una buena intención no se dan cuenta cómo detienen a la generación y cómo interrumpen a la generación en su madurez y en su crecimiento. Lo hacen porque el mensaje que predican está sesgado por ignorancia, está sesgado por haber entendido mal, o por alguna razón está sesgado, mezclado con cosas humanistas, y no se dan cuenta de que su mensaje, entre ellos yo me incluyo, porque mucho tiempo mi mensaje no colaboraba mínimamente, y hasta en algún punto creo que se volvía una interrupción o un tropiezo, ¿no? Esto es como, a todos nos ha pasado queriendo ayudar a alguien a hacer peor las cosas, o sea, todos, y uno dice, uy, perdón, ¿no? O sea, arrepiente rápidamente porque me doy cuenta. Creo que un error grave, y si yo pudiera poner una cuña, ¿no? Por una cuña para hacer caer algo, sería entender de que muchos ministros del Evangelio crecimos creyendo de que el fin de la obra del ministerio era mandar gente al cielo. Y detrás de esa ignorancia, porque si yo creo que el fin es mandar gente al cielo, todo lo demás está justificado. Bueno, si al final le saco plata a la gente
y me compro una casa más grande, ¿qué tiene? Si hay otros que tienen una casa más grande que yo. Entonces, total, al final las almas se salvan. Ahora, el pensamiento, por ejemplo, del apóstol Pablo, él dice, con tal de no poner tropiezo al Evangelio, dice en una de sus cartas, que él se dio de lo suyo, o sea, no abusó de su derecho, aunque él sabía que era su derecho el ser ayudado económicamente por causa de la obra del Evangelio, dice, no usé mi derecho. ¿Por qué dice que no usó su derecho? Por no poner tropiezo al Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es lo que falta en nuestros días en el entendimiento del Evangelio. Que el fin mismo del ministerio no es mandar gente al cielo, porque esa es la obra que hizo Cristo en la cruz. Él es el que otorga salvación. Yo no puedo salvar almas, yo puedo predicar el Evangelio, pero el Evangelio mismo viene de Dios. Ahora, ¿qué sí puedo hacer yo? Conducir a las personas a la madurez, conducirlas al fruto del Espíritu. Y si mi mensaje no los lleva a eso, entonces acá tenemos como generación un problema y es el orgullo de aquellos pastores que en los parámetros del mundo evangélico son exitosos, en el parámetro del mundo evangélico, pero cuando son vistos desde el punto de vista de Dios, es una catástrofe de improductividad y de ineficacia y de ineficiencia espiritual. Ahora, humanamente usted lo ve, es una iglesia que funciona, la gente canta, se graban CDs, se vende, compramos iglesia, plantamos iglesia, pero el Señor cuando viene a buscar el fruto no viene a buscar ninguna de esas cosas. Ojalá esas vinieran con el verdadero fruto. Y si es así, gloria al Señor. Queremos iglesia grande, queremos eventos, queremos todo eso, pero si están vacíos de la sustancia, entonces ahí es grave. Ya para terminar, Abel, ya, entonces lo único que nos queda es compartir el Evangelio y que estos ministros escuchen de qué se trata esto y que por revelación del Espíritu Santo, por la sinceridad que ellos tienen, por el amor que ellos le tienen a Dios, el Espíritu pueda hacer la obra en ellos y ellos puedan entender el formato del nuevo pacto, por así decirlo. Sin duda. Así despídenos, Abel. Y animar a las personas que están viendo la palabra del Evangelio y del nuevo pacto a no entrar en desesperación, a no enojarse, a no intentar convencer humanamente a nadie, sino a creer en el poder que tiene el Evangelio, que aunque lo haga con 10 personas a mi alrededor, el impacto que eso tiene va a ser mucho mayor, porque finalmente yo a veces digo, ¿cómo puede ser que se junten 20, 30, 50.000 personas en un mensaje que está equivocado? Sí, pero después hay un cantante de rock que junta 70.000, 100.000 en un concierto no sé en dónde, y al final termina siendo todo lo que no exprese a Cristo, se lo come el tiempo. Así que no necesito yo ponerme enemigos que Dios no me puso. Entonces, mejor dejo que el tiempo se coma todo lo que es corruptible y yo me dedico a lo que es eterno. Así que bueno, gracias a todos los que nos han estado viendo. Dejen sus comentarios, ¿no? Les animamos a que nos dejen y nos enriquezcan con sus comentarios y sus opiniones, sean buenas o feas, las recibimos todas. Gracias. Muchas gracias, Abel. Seguimos en contacto. Hasta la próxima.